día nos quedamos viendo la conclusión, ¿verdad? Así es, licenciado. O ya pasamos a los argumentos. No, nos quedamos en la conclusión. Vale. Estaba dando los ejemplos de las estructuras de las... Las estructuras que deben respetar las resoluciones, los dictámenes, las opiniones e incluso los memoriales. ¿Estamos? Correcto, licenciado. Bueno, vamos a avanzar entonces y al final vamos a dar un espacito. ¿Estamos? Bienvenidos. Bienvenidos todos a la clase. Solo voy a ver cómo le doy aquí espacio a la cámara, porque fíjense que como que tiene una configuración que no me permite. Vamos a ver cámara. Aquí estamos. Bienvenidos. Gusto saludarlos. Bueno, el último día entonces estuvimos viendo que tanto las resoluciones, entiéndase autos y sentencias, deben cumplir con una estructura. Y en esa estructura nos dimos cuenta que la premisa mayor siempre va a ser ¿qué? ¿Pregunto? La norma jurídica. La norma jurídica. La plataforma jurídica. El juicio universal. Y la premisa menor va a ser ¿qué? El hecho. Caso concreto. El hecho. El caso que va a ser sometido a análisis para posteriormente arribar ¿a dónde? A la conclusión, que la conclusión debe ser ni más ni menos que el razonamiento. Y obviamente, si estamos hablando de lógica jurídica, ese va a ser el producto final y lo vamos a denominar razonamiento jurídico. ¿Estamos? Eso ya lo vimos. Por ejemplo, después ya nos vamos a los argumentos específicos de la lógica y ahí nos vamos a dar cuenta que hay argumento de analogía, argumento asimile. ¿Asimile qué significa? De similar a similar. De similar a similar. Argumento a maoire ad minus, ¿qué significa? De mayor a menor. De mayor a menor. Argumento a minore ad maius, ¿qué significa? Menor a mayor. De menor a mayor. Y argumento a contrario. ¿Ya? Argumento a contrario. ¿Qué quiere decir? Que si hablamos de argumento de analogía, se va a tomar como base algunos problemas que pudieran tener algunas características parecidas o similares a un caso que actualmente está sometido a conocimiento. Les dije que este argumento de analogía estaba prohibido para una de las ramas del derecho. Pregunto, ¿para cuál rama del derecho? Derecho penal. Para el derecho penal.
no se pueden crear figuras ni resolver un caso tomando como base otro caso. Eso ya lo tenemos claro, ¿verdad? Bueno, argumento de analogía. Lo podemos utilizar en derecho, ¿qué? En derecho laboral, en derecho familia, en derecho civil, en derecho administrativo, en derecho constitucional, en todas las demás ramas, a excepción de ¿quién? Del derecho penal. Del derecho penal. Eso ya lo dejamos claro, ¿verdad? Ya le remarqué también que la administración de justicia no debe ser una maquila. ¿Por qué no debe ser una maquila? Porque debe siempre hacerse el análisis del caso concreto. Por ejemplo, ahorita les cuento que yo estoy viendo de dónde, haciendo el análisis del caso concreto, de dónde les jalo unos puntitos. Ya hay unos meros desesperaditos ahí, pero ojalá que esos desesperaditos no les vaya a hacer falta ningún puntito. ¿Ya? Yo estoy tratando de hacer el análisis concreto y de ver de dónde les jalo unos puntitos. ¿Estamos? Usted Y tómese yo su tiempo, Liz, nadie lo está presionando. soy una persona que lo que ofrece lo cumple. Soy de aquellas personas criados ahí estaba mi papá, pero también ahí estaban mis abuelos. Y ustedes saben, Jacqueline Galvez, óyeme por favor. Argumento de analogía. Hola, buenas tardes. Sí, con gusto. Argumento. Mucho gusto, Jacqueline Galvez. Hola, mucho gusto. Argumento de analogía. Cuando para resolver un problema o conflicto jurídico concreto no se encuentra una norma específica que pueda servir Una norma jurídica específica. Quiere decir que vamos a ir a buscar una parecida. Y ahí es donde les daba el ejemplo del acoso sexual, ¿se recuerda? En donde les decía a veces iban a traer una figura, no estaba regulado, iban a traer una figura del artículo del Código Penal relacionado con la coacción y otro relacionado con las amenazas. ¿Ya? Pero la mayoría de casos que se iniciaron tomando como base una norma jurídica que no regulaba de una forma expresa, esos casos se caen. Tenemos que tener claro que la analogía se aplica cuando existen lagunas legales, que no se señala de una forma expresa la figura que corresponda. Sigamos, por favor, Jacqueline. No se encuentra una norma específica que pueda servir indubitablemente como una premisa mayor. Indubitablemente. ¿Qué quiere decir indubitablemente? Que pueda encajar, Cuadrar, Encajar. cuadrar. Que pueden cuadrar perfectamente. Eso significa. Sigamos, Jacqueline. como una premisa mayor para elaborar el correspondiente silogismo Como una aplicador. premisa mayor. La Para premisa mayor que dijimos, la norma jurídica. Sigamos. Correspondiente al silogismo aplicador. Se dice ¿Silogismo que qué? Aplicador. Quiere decir silogismo aplicable al caso concreto. Vamos. Se dice que los juristas se encuentran frente a una
laguna del derecho. Esto es un caso no contemplado por la ley. Ante tal situación, la lógica jurídica permite la elaboración de un argumento específico denominado argumento por analogía. Pausa. Con la respectiva excepción. ¿Cuál es esa excepción? Que no aplica el derecho penal. Que no aplica el derecho penal. Sí, es efectivamente. Siga, por favor, Jacqueline. Argumento de analogía, el cual tiene distintas modalidades. Argumentum assimile, argumentum, maorie, minus, argumentum a minore, minus y ¿Qué es argumentum eso? ¿Qué idioma es ese? Latín. Es el latín. Jerigonza. ¿Ya? Vamos pues. y argumentum a contrario. Veamos enseguida en qué consiste cada uno de ellos. Argumento assimile. Este argumento es empleador por la lógica general, posee las siguientes características. 1. Se trata de una inferencia mediata. ¿Por qué una inferencia mediata? Porque tiene dos premisas. Porque el razonamiento va a ser producto de dos o más premisas. Ya que su conclusión no deriva de una sola premisa, sino de dos cuanto menos. 2. Es una inferencia de particular a lo particular. Pausa. Una inferencia de lo particular a lo particular. O de lo general a lo general. No puede haber una de lo particular a lo general, ni de lo general a lo particular, porque entonces ya estaríamos hablando de otra cosa. Repita otra vez. 2. Es una inferencia de lo particular a lo particular, en casos muy especiales, de lo general a lo general. Pero nunca se da una inferencia analógica, de lo particular a lo general o viceversa. ¿Qué es lo que yo les estoy adelantando? 3. La conclusión del razonamiento es siempre un juicio de carácter problemático. ¿Por qué es un juicio de carácter problemático? Porque va aplicado a un problema en el caso concreto. Porque va a implicar que hay un problema y lo que se va a buscar es una solución. Okay. ¿Dónde vamos a ver la solución? En la conclusión. Sigamos. García Maínez se refiere en los siguientes términos al razonamiento analógico. En dicho razonamiento de un objeto A coincide con el otro objeto A en ciertas notas A, B, C que son comunes a ambos. Se concluye que A poseerá también la nota P que sabemos posee A. Eso está bonito, ¿verdad? Sí. Así como vimos los juicios disyuntivos, ¿se recuerdan? Repita esa parte, por favor, Jacqueline. En dicho razonamiento de que ¿Qué razonamiento? ¿Qué razonamiento estamos hablando, Jacqueline? Analógico. Razonamiento analógico. De un objeto A coincide con otro objeto A en ciertas notas A, B, C que son comunes a ambos, se concluye que A poseerá también la nota P, que sabemos que posee la A. Cuando dice las notas, quiere decir que un caso tiene las mismas características del otro caso. Un problema va a tener similares características, entonces, ¿qué va a pasar? Que se le va a dar la misma solución que los casos
anteriores. Por eso es por analogía. ¿Estamos? Ok. Va. Es un razonamiento de lo particular a lo particular, análogo, o de lo singular a lo singular, análogo. ¿Por su qué forma- análogo? ¿Cómo? ¿Por qué análogo? ¿Por qué decimos análogo? Porque es hipotético, no, No, ¿no? porque estamos aplicando la analogía. Porque estamos aplicando la analogía, no lo olvidemos. Sigamos. Ok. Por su forma, el razonamiento analógico reviste la apariencia de un silogismo. La Tierra está poblada de los seres vivos. Marte es análogo a la Tierra. Tiene de común con ellas las propiedades A, B, C, etcétera. Pero Luego, pregunto, ¿está poblada? ¿cómo? No. No. No sabemos. No sabemos. No sé. Pero les pregunto, ¿poblada por humanos? Tampoco sabemos. No sabemos. Ahora ya se volvieron cautelosos, ¿verdad? Y eso me agrada. Me agrada porque es mejor ser cauteloso que ser prejuicioso, que ser abusivo. Ahora ya la piensan más. Y entonces, si ya la piensan más, ¿qué quiere decir? Que ustedes se han vuelto más analíticos. Ahora, como quien dice, no se van con el simple amague, con el simple engaño, sino que ya lo piensan más. Y esa es una buena señal. Esa es una buena señal porque están pensando más. Están analizando más. No sé si ustedes vieron una figura que publiqué que habla de la duda. Y que cuando uno está dudando, está pensando. Si usted duda, está pensando. Si usted no duda y hace las cosas solo por hacerlas, entonces usted está actuando de una forma mecánica. Y eso no puede ser. Ustedes no son robots. Ustedes no son máquinas programadas. Ustedes son entes. ¿Entes qué? Razonables. Pensantes. Entes Pensantes. pensantes. Entes pensantes. No me van a decepcionar. Porque ustedes son entes. ¿Qué? Pensantes. Pensantes. Sí, ojalá que así sea también. Porque Homo como sapiens. dice aquel dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? ¿Estamos? Sí. Sí. Pero el razonamiento analógico posee la fuerza probante del silogismo legítimo, del cual, por otra parte, difiere fundamentalmente. ¿Qué quiere decir difiere? Pregunto. ¿Que no está de acuerdo?
¿Alguien más que opine lo contrario? De diferencia. ¿O estamos bien así? ¿Estamos bien así? Sí. Vale. Vuelvo a repetir. Pero el razonamiento analógico no posee la fuerza probante del silogismo legítimo, del cual, por otra parte, difiere fundamentalmente. Vale. 23. P. Fander afirma que el esquema del razonamiento analógico es posible expresarlo así. Q es P, S es análogo a Q, S es común M que por sí solo sirva de razón suficiente del P. Q es P. Q es P. ¿Qué significa eso? No sé, no estoy seguro, pero posiblemente puede ser cualquier persona es positivo, que Q es positivo. Q es P. Y de ahí menciona S es análogo de Q. Que Entonces, si S es análogo de Q, S es P. P. Ah, y bueno, ¿y por qué, licenciado? Porque se supone que todos los casos reúnen las mismas características. Entonces, la misma solución le vamos a dar a Q, la misma solución le vamos a dar a P, y la misma solución le vamos a dar a ¿qué? M. No es S. A ese. ¿De dónde se sacaron la M? Donde dice sobre el elemento común M. Vale. Y si fuera el elemento común M, igual, porque todos son análogos. ¿Y qué quiere decir algo análogo? Que reúne las mismas Condiciones. características. Características. Lick, Sí. yo quisiera poner un ejemplo tal vez más sencillo para que todos comprendamos de una mejor manera. Vamos pues, colócalo. Yo lo entiendo de esta manera. En este caso nosotros tenemos 4 supuestos. Ajá. Q, P, S y M. Sí. Entonces yo lo que pensé es que el supuesto M va a ser lo que es común con todos. Entonces, Q puede ser, por Sí, mira, ejemplo, el común con todos es el que ya existe. exacto, que es M en este caso. Vale. Entonces, Q puede ser casa, P puede ser hogar, S puede ser vivienda. Entonces, si decimos Q es P, es que Q es igual a casa. Sí, es lo Entonces, mismo. exacto. Y pues el supuesto M, que es el común entre todos, pues podría decir que es como el lugar donde viven las personas. O ¿Quién fue el ejemplo que se mencionó antes ahí? fue la Tierra y Marte. La Tierra y Marte. Marte. ¿En qué se parece o en qué son análogos? Son planetas. Son planetas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que reúnen ciertas características. ¿Están? Son planetas. ¿Dónde están ubicados? En el espacio. En el sistema solar. En el sistema solar. Y así como dice Jacqueline, ¿en dónde? En el espacio. ¿Ya? Ojalá que logremos aterrizar. Y que no seamos como aquellos globos llenos de gas. Que solo sueltan y ¿qué pasa? Se van. Y que no se sabe ni a dónde van a parar. Entonces, de eso se trata, Kenneth. De agarrar las características similares.
Si tiene características similares el hecho o caso concreto, entonces sí vas a poder utilizar ¿qué? La analogía. La analogía. El razonamiento analógico. Forma para poder resolver el problema va a ser el razonamiento analógico. Analógico. Ahí está. Vamos. Seguimos, Jacqueline. Descansar sobre el evento común M por sí solo sirva de razonamiento suficiente del ser P de Q. 2. La analogía de S con Q debe derivar igualmente del ser M de S. Ya vieron que a todos lo relaciona. ¿Por qué lo relaciona a todos? Porque tienen la misma Porque tienen característica. las mismas características. Mismas características, son analógicos. Si habláramos de las letras, por ejemplo, habláramos en este caso de las letras, ¿estas letras son de qué? Del abecedario. Si habláramos de estas letras que se menciona, son consonantes. ¿Estamos? Si habláramos de esas letras, si se dan cuenta, todas son mayúsculas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar? Las características que los hacen coincidir. ¿Ya? Y ahí sabemos que si tienen esas características, lo que corresponde, con la excepción del derecho penal, es aplicarle la analogía. Que la analogía va a ser como, digamos, como la forma de poder realizar el análisis del caso concreto. Eso es bien sencillo. En este caso estábamos hablando de ¿cuál? De similar a Similar. De similar a similar. Sigamos. En la lógica jurídica este razonamiento suele aplicar la ¿Cuándo qué? Cuando la norma. ¿Qué tipo de norma? Jurídica. jurídica Norma jurídica que prevé cierto hecho. ¿Es aplicada qué? aplicada a otro distinto. A otro hecho distinto. ¿Pero qué dicen? Subrayen eso que viene aquí. Léalo, por favor. Que coincide en los aspectos esenciales o fundamentales. Del primero. Como ¿De qué estamos hablando cuando decimos del primer? Premisa mayor. Del primer hecho. Ahí estamos hablando del primer hecho. Bueno. Vamos. Sigamos. En estos casos es posible decir también que hay una aplicación o interpretación extensiva de la ley. Subrayen eso. ¿Por qué una aplicación extensiva de la ley? Ya vieron, extensiva, no dice restrictiva. Cuando hay un caso que tiene alguna norma con lagunas. Vale. Como la norma tiene lagunas, entonces vamos a aplicar de forma extensiva esa norma a otro caso Concreto. concreto.
Ese es el requisito, ¿no? Que existan lagunas. Sí. Sigamos. El razonamiento analógico se puede hacer pues por otro tanto, entre Por lo tanto, por ¿en eso que viene ahorita? lo tanto, entre hechos como entre disposiciones normativas propiamente dichas, ¿Qué más? entre supuestos jurídicos y consecuencias de derecho, así cuando un tribunal se halla ante dos situaciones, una ¿Ante prevista, cuántas situaciones? ante Dos situaciones. Una prevista, y otra no prevista. y en este caso de la otra no prevista, lo que estamos haciendo es una interpretación, una aplicación e interpretación extensiva Extensiva. de la ley. No está regulado expresamente, pero como aquí hay una situación que está regulada y esta se parece, entonces le vamos a aplicar la misma norma. Le vamos a dar la misma solución. Vamos a concluir en lo mismo. El razonamiento va a ser el mismo. Entonces nos damos cuenta que la interpretación y la aplicación es extensiva. Extensiva por la misma laguna existente. Porque si no hubiera una laguna, no estaríamos hablando de una aplicación o interpretación extensiva de la ley, porque ya estaría regulado de forma expresa. Vamos. Por normas vigentes, debido el juez resolver esta última. Debiendo, pues. Sí, debiendo pasando el ahí? juez. ¿Qué está pasando ahí? Sí, lo siento. Debiendo el juez resolver esta última. La semejanza entre dos preceptos jurídicos que descansa en elementos comunes a ambas normas permite la aplicación del argumento asimile, cuyo ¿Y qué esquema significa asimile? asimilar. ¿De similar a? Asimilar. De similar a similar. Cuyo esquema es el siguiente. Miremos el esquema siguiente. Presten mucha atención aquí. Aquí está como el caso concreto. Si un hecho A cumple los supuestos A, B, C, D, su realización produce la consecuencia jurídica C. En el hecho... ¿Qué quiere decir? Que la solución va a ser la misma, no importando si este supuesto es A, B, C, D. Sigamos. En el hecho imprevisto A se dan las notas A, B, C, E, análogas a las del previsto A, y hay la misma razón jurídica para resolverlos de la misma manera. ¿Y ahí o y hay? Y hay. ¿Y hay la misma razón jurídica para resolverlo de la misma manera? Ese es de similar a similar. No importa que sea A, B, C, E, no importa que sea A, B, C, D, al final se le va a dar la misma solución. Al final se le va a aplicar la misma norma jurídica. Digamos. Luego, se enlaza el hecho A la consecuencia jurídica C, 24. Sí. Es lo mismo. Y si fuera el hecho A o si fuera el hecho B o el hecho C o el hecho E,
La consecuencia jurídica sería la misma para los tres, por el hecho de ser similares. Okay. Esta que viene aquí, esa es pregunta de examen. La analogía consiste, pues, como dice García Maínez, en atribuir a situaciones parcialmente iguales, una prevista y la otra no prevista, las consecuencias que señala la norma aplicable al caso previsto, ello equivale a formular una nueva norma, cuyo supuesto expresa en abstracto las características de ambos casos. Las características de ambos Casos. casos. Si bien entre uno y otro hay igualdad parcial. ¿Por qué dice igualdad parcial? Porque no son iguales, y la igualdad parcial lo que quiere decir es que son similares. Por ello Puede ser. mismo, perdón. Siga. Por ello mismo se infiere que en realidad no existe una aplicación analógica de una norma a un caso previsto, sino que de creación o formulación analógica de una norma nueva, cuya disposición es idéntica a la de aquel precepto, pero cuyos supuestos son sólo semejantes. Un ejemplo concreto de este argumento en el campo del derecho guatemalteco lo tenemos en el caso del artículo 1623 del Código Civil, que preceptúa que el sanamiento tiene un lugar por evicción o por vicios ocultos. Porque te está dando dos opciones: por evicción o por vicios ocultos. Son dos situaciones. ¿Y qué es lo que procede en esas dos situaciones? Ver si tienen características iguales. Pues obviamente, si tiene características iguales, en este caso, considera que sea por evicción o por vicios ocultos, lo que procede es que el razonamiento analógico. ahí nos estamos refiriendo a dos ¿qué? Situaciones. Dos situaciones, sea una o sea la otra. ¿Qué es lo que procede? Procede el saneamiento. Y eso que el evicción o por vicios ocultos son dos situaciones diferentes, pero para los efectos legales, estas situaciones legales tienen la misma solución. Vamos pues. En el caso de que un terremoto provocase el derrumbamiento de un terreno situado en una ladera, es factible considerar que el comprador del terreno en fecha reciente fue víctima de un vicio oculto del mismo. Esto es, de la falta de consistencia o solidez del suelo, pero solo de una manera analógica. ¿De manera qué? Analógica. Analógica. Ya que el concepto de un vicio oculto se refiere esencialmente a bienes muebles de la naturaleza, mecánica o animales, pero normalmente no se aplica a inmuebles. Por lo tanto, la No se aplicación aplica a inmuebles, a inmuebles. pero analógicamente, ¿qué?
tienen la misma precisión. Analógicamente lo aplica. Porque no está diciendo aquí, pues. ¿Por edicción o qué? O por vicios ocultos. Por vicios ocultos. Digamos. Por lo tanto, la aplicación analógica del artículo 1623 a un caso concreto que tuviese esas características, derrumbe o deslaves de un terreno recientemente adquirido a consecuencia de un terremoto, y que facultara a una persona X a presentar una demanda contra otro, el vendedor del terreno, reclamando rescisión contractual o daños y perjuicios, supone en realidad la formulación de una norma nueva que considera a los suelos deslables, deleznables como vicios ocultos de los bienes raíces. ¿Qué está pasando ahí? Ya me estoy trabando, Lick, lo siento. Vale. Pero es que mira como que no está... Primero no se ponga nerviosa. De aquí todos los que estamos aquí somos de confianza. ¿En serio? Sí, lo siento. Somos de confianza, no tenemos por qué si todos cometemos errores. Y si yo les doy la oportunidad, es para que salgan de esa zona cómoda. Fíjense que cuando no tenemos retos, no superamos metas. Superamos cuando nos exigimos. ¿Ya? Y puede ser que después usted sea la que más quiera participar porque ya perdió el miedo, ya salió de esa zona cómoda. Y todos los que están aquí tienen que salir de esa zona cómoda. Yo no enciendo la cámara porque si no el licenciado me pregunta. Entonces se van a quedar así tímidos. Imagínense que en mi caso, antes las compañeras hasta me corrían en la escuela, y las más grandes, y salía huyendo. Imagínense que todavía fuera en mi caso así. No hubiera ni conocido a otras personas. Pero como quien dice, prueba superada. No le hablaría ni a otras personas. Prueba superada. No sería ni abogado, porque ¿cómo podría ir yo a una audiencia y no tener la capacidad de expresarme ante el juez? La capacidad de argumentarle al juez y sin titubear. Porque como dicen, el miedo, el adversario lo huele, lo siente. ¿Qué es lo que usted hace cuando mira temerosa a la otra parte? ¿Será que le va a decir, no tengas pena? Léete tu folleto, léete tu código penal. ¿Cómo va a actuar uno con la otra parte? Sergio. Aprovecha el momento. Aprovecha el momento, la situación. Como quien dice, nos la ponen en bandeja. Y si nos la ponen en bandeja, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar. Aprovechar. Como quien dice, es como que se fuera a meter el adversario a la boca del lobo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y nosotros somos el lobo? Comernos. No solo tenemos que ser lobos, tenemos que ser lagartos, tenemos que ser truchas, tenemos que ser pirañas. Devorarlo, dice por ahí. No que devorarlo, terminarlo.
Tranquilo, gordo, tranquilo, gordo. ¿Estamos? Como alguien podrá decir, tenemos que ser perros. ¿Ya? Ah, no, ahí sí no. ¿Por qué? Ah, se oye feo, Lica. Porque no dije perras, No, se oye feo. perros. ¿Ya? Ulurum. ¿Estamos? Chuchos, dijeron por ahí. Pero lo que más les gusta es hacer coches. Pero para el guaro. Mire, licenciado, la verdad, ahí hay problemas. Eric, Serios. Eric. Les hablan. Problemas Mira, serios. que no te diga coche, Estoy gordo. hablando en sentido figurado. No se ofenda. Pero ese Ah, no, sentido eso figurado, sí es cabal, directo. queda. Si se ofenden, échense agua oxigenada. Ya no estoy. Ya te conoce. Ya te identificó, ¿viste, gordo? No, pues. Ya le echaron color al ron. Mira la cara de bono. Vamos, pues. Localizado lo tiene. Digamos. ¿Dónde nos quedamos? Ya nos envió Jacqueline Galvez. Muchas gracias, Jacqueline. Ahora vamos a pedir que nos ayude. ¿Dónde está? Herbert. Herbert ya nos ha ayudado. Ahora le vamos a pedir que nos ayude Gabriela Salvatierra. Muy bien, la orden, Lic. Con gusto, Lic. Inciso B, argumento a maiori ad minus. Seguiría, ¿verdad? ¿Ya votamos eso? El anterior sí. ¿Qué significa eso? Argumento de mayor a menor. Argumento De mayor a menor. de mayor a menor. Vamos, pues, Gabriela, usted puede. Muy bien. Este argumento consiste en tener por ordenado o permitido, Consiste en tener por ordenado o permitido de manera implícita, subrayen eso. De manera implícita. ¿Qué quiere decir implícito? ¿Alguien sabe? algo integrado, Correcta. Algo implícito. Si yo les digo estudie, ya va implícito que si no estudia, ¿qué? cierre. Pierde. Y no les estoy diciendo. Estudien un montón porque este examen final viene. Yuca. ¿Ya? Cargado. Viene bien bonito. Difícil. Viene de selección múltiple. Ya vieron yo queriendo decirles de selección múltiple y ya ustedes pensando lo contrario. Vamos pues. Puede pasarle. De manera implícita, que se haga algo menor de lo que está ordenado o Que se permitido haga algo menor de lo que está ordenado y permitido. expresamente. Subrayen ahí. Del ordenado, de lo que está permitido, Expresamente. expresamente. Así, si está permitido divulgar de manera escrita por medio de certificaciones el contenido ¿Está permitido divulgar de manera escrita por medio de certificaciones? el ¿Qué? contenido de las actas de las sesiones del Congreso de la República de Guatemala. Pausa. Imagínense que está permitido divulgar lo escrito. ¿Será que está permitido divulgarlo oralmente? ¿Verbalmente? Sí, sí está permitido. Sí, aunque no lo diga. ¿Por qué? Porque divulgarlo de forma escrita, como quien dice, Hacerlo público. eso es una forma de hacerlo público de una forma más extensiva. Sigamos, Gabriel. Repita lo que había leído. Muy bien.
Así, si está permitido divulgar de manera escrita por medio de certificaciones el contenido de las actas de las sesiones del Congreso de la República de Guatemala. Por analogía de mayor a menor. ¿Subrayen eso? ¿Por analogía de qué? Mayor a menor. Se entiende que también está permitido divulgarlas en forma verbal. Va. ¿Por analogía de qué dijimos? Mayor a menor. De mayor a menor. ¿Cuál sería la mayor? De manera escrita. Divulgarlo por medio de certificaciones de manera escrita. Y la ¿Cuál menor, sería la conducta menor? verbal. Verbalmente. Vamos, pues. Si un artículo, Ahí estamos. si un artículo del Código Penal establece una exención de la pena para aquella persona miembro de una banda criminal que denuncie el plan de cometer un acto delictivo, por analogía de mayor a menor. ¿Por qué? Por analogía de qué? De mayor a Mayor menor. menor. Se entiende que también dicha exención se aplicará si personalmente esta persona evita la comisión del hecho delictivo en el momento de realizarse el mismo. Va. ¿Se le tendría que dar beneficio? De la duda. ¿Se le tendría que dar el beneficio? No. ¿Un beneficio a esa persona? Porque es parte de la banda. Es parte de la Colaborador banda. eficaz. Y si solo por ser colaborador eficaz se le da un beneficio, ¿será que no puede obtener un beneficio si él le impide, siendo de la banda, impide, obstaculiza la comisión del delito? Por supuesto. Por supuesto que sí. Seguimos. Bueno, visto con relación a la conducta prohibida de este argumento, puede aplicarse también, ya que si en los procesos penales es prohibido ¿Conducta prohibida de qué me dijo? Conducta prohibida, este argumento puede aplicarse ¿Qué dijo también. de este argumento? De este dije. ¿Sí? Ah, es que, perdón, yo leí conducta prohibida, este argumento puede aplicarse también, ya que si en los procesos penales es prohibido extender certificaciones durante la fase sumarial, o bien permitir la Como que se fue la señal usted. Sí, sí, se le fue la señal. Si está un poco mal el internet, yo también tengo aquí que no escucho nada. Pero sí lo estamos escuchando a usted. ¿Escuchan ahora? Sí, Bueno, vuelvo a leer desde el principio. por favor. Muy bien. Visto con la relación a la conducta prohibida, esto puede aplicarse también, ya que si en los procesos penales es prohibido extender Alguien más que lea, porque ya a Gabriela se le está yendo la señal. Adelante. O bien permitir la inspección ocular del expediente. Yo creo que tienen mala la señal de internet. No se escucha, Lick. Está mala la señal, Lick. También Alex se le fue la señal. A él no se le fue la...
Ya estoy aquí. Si se permite sacar una certificación de un expediente, ¿será que vamos a poder irlo a ver? ¿O tenemos que esperar a que nos extiendan la certificación? ¿Escucharon? ¿Cuál es lo mayor y cuál es lo menor? Extender certificaciones, Lick. Extender certificaciones sería la conducta Mayor. mayor. Y la ¿Y menor. La menor sería ir a verlo. Inspección ocular. Sí, Por personas particulares, dice aquí. Obviamente también se encuentra prohibido proporcionar informaciones verbales o conceder entrevistas periodísticas. Pero en este caso la prohibición es ¿para quién? Para personas particulares. Y en lo penal, para personas particulares no hay absolutamente acceso. Ahí no aplica. ¿Me escuchan? Sí, Lick. ¿Se escucha, licenciado? Sí, se lo escucha más o menos, pero se lo escucha. Ahí te encargo que siempre hay que hacer hay que estar alertas, ¿eh? Que limpiarse un poquito los oídos también. Mire, ya me lo limpié un poquito. Vamos pues. Aquí hay que limpiarse los oídos y hay que limpiar los lentes también. Porque a veces no miramos o no escuchamos. No llega muy bien la señal, aparte de las deficiencias, ¿no? Vamos pues. Ahora argumento de menor a mayor. ¿Estamos? Ahora vamos. ¿Quién me apoya? Adelante. Adelante. Gracias. Argumento, a ver, en el caso de este argumento... La cámara, por favor. Oye, no sé si me miran ahí. En este Sí, caso... ya la miramos. Ya la miramos, Aisley. En este caso, dosis y la otra no prevista. No se escucha nada. No tiene muy buena señal, Aisley. Se escucha. Ay, lo siento, yo quería... Es cuando uno enciende la cámara. Puso la cámara. Y Kevin. ¿me escuchan? Lee, Kevin. Lee, Kevin. En el caso de este argumento se trata también de dos situaciones diferentes, una prevista y la otra no prevista por la ley, en cuyo caso el juez aplica la norma expresa de modo extensivo. Aplica la norma, la norma expresa de de modo extensivo. Y considera que de manera ¿qué? Implícita. ¿Qué quiere decir? Que no lo dice de una forma clara y expresa, pero lo da a entender. Eso quiere decir implícito. Ok. Por razones teleológicas se prohíbe, por ejemplo, también aquello que posee un carácter mayor, esto es, de más importancia o gravedad. Así, si una norma explícita prohíbe caminar sobre la grama, de manera análoga a fortiori, de menor a mayor. Sabemos que existe una norma implícita que prohíbe también arrancarla. Esto ya lo habíamos hablado. ¿Se recuerda? Solo que aquí es una conducta menor a mayor. A mayor. ¿Cuál es la conducta menor? No pisar la grama. ¿Cuál es la conducta mayor? No arrancarla. No arrancar la grama.
Entonces, si les digo, por favor, no se vayan a estar hablando durante el examen. ¿Y usted quiere sacar su folleto? Conducta mayor. Sí se ¿Cuál es puede, la pero conducta sin mayor? hablar. ¿Con qué Sacar el propósito folleto. le estoy diciendo no vaya a estar platicando con su compañero? Con el propósito de que no haga trampa, que no copie. Ah, no me voy a hablar, pero mire, ahí tengo el folleto delante del compañero, o ahí el licenciado se descuida y yo miro. ¿Conducta qué? ¿De menor a? Menor a mayor. Menor a mayor. Vamos. Y aquí hay otro ejemplo. Adelante, Kevin. Sí, como preceptúa el artículo 151 del Código de Trabajo, se prohíbe hacer diferencias entre casados y solteros para los efectos del trabajo. A fortiori, de menor a mayor. Sabemos también que es prohibido hacer diferencias entre unidas de hecho y solteras, o entre viudas y solteras, por ejemplo. ¿Cuál es la conducta mayor? La unión de hecho. ¿Cuál es la conducta menor? Viudas y solteros. Casadas y solteras. Analiza bien, no solo estés contestando. Casadas y solteras, Lick. ¿Esa es la menor o es la mayor? Es la mayor. ¿Seguro? Sí, porque es de... no, esa es la menor. Ujú. Esa es la menor. Sí, es la menor. Imagínense que si le están prohibiendo que les falte el respeto a las casadas y a las solteras, igual no se lo va a poder faltar ¿a qué? A las unidas de hecho. A las unidas de hecho. Y mucho menos ¿a quién? A las viudas y solteras. A las viudas. Entonces ahí es como que se invierten los papeles. Una conducta es mayor y la otra es menor. Y en este caso una conducta es menor y la otra es Mayor. mayor. Ahora vamos con el que sigue. Argumento contrario. Vamos. Miren, en el caso de Kevin tiene buena resolución hasta la cámara, buena señal, buen video y no tiene problema, entonces debe tener Debe ser Tigo porque claro es el que no sirve. una buena señal. No, el mío es claro. Tampoco hay que hacerle propaganda, porque igual de mal es el claro y el Tigo. Eso esperen desde lejos. Vamos, Kevin. Cuando de manera tácita o expresa un precepto jurídico limita la... ¿Qué? De manera tácita o expresa. Tácita o expresa, ¿qué? Un precepto jurídico. Un precepto jurídico, o sea, una norma jurídica, ¿verdad? Sigamos. Limita la aplicabilidad de su disposición solamente a determinada clase de sujetos. De tal precepto puede inferirse interpretándolo al contrario. ¿Interpretándolo qué? Al contrario. Contrario. Yo les decía que en la ley solo se habla de vistas públicas. Y de ahí ya no se menciona nada. Pero si hay audiencias públicas, entonces también hay audiencias Privadas. privadas. Y decir que este es un argumento Contrario. Contrario. Vamos. Yo les digo, van a ganar todos los que participen
Van a perder. ¿Cuál es el argumento contrario? Van a perder. Van a perder los participantes. Pueda que pierdan los que participen. Por eso participamos. No se asusten. Seguí leyendo. La existencia de otro cuya disposición se opone contradictoriamente al primero y cuyo ámbito personal de validez está formado por los no comprendidos en el ámbito personal de la otra norma. Un ejemplo. Subrayen eso. Un ejemplo práctico de este argumento. Lo tenemos analizando en el artículo 20 de la Constitución de la República, que establece que son electores los guatemaltecos que se encuentren en el libre ejercicio de sus derechos. En el libre. En el libre ejercicio de sus derechos. En el libre de sus derechos de ciudadano e inscritos en el registro electoral. Miren cómo está redactada la norma. Que nos permite inferir por analogía a contrario que no son electores aquellos que no se encuentran inscritos en el registro electoral. Eso es a contrario. Porque si no, imagínense que la norma dijera una cosa, dijera positivamente y negativamente, como que estuviera redundando. Que sí tiene derecho a votar, ¿quiénes? ¿A ser electores? Los que están inscritos en el registro electoral. Entonces, ¿qué implica? ¿Que no tienen derecho a ser electores? Los no guatemaltecos y quienes ¿Y no los estén que no están Inscritos. Vale. ¿Tienen derecho a nivelarle la zona mínima los que se examinen del examen final? Sí. Entonces, ¿qué eso qué implica? Que los que no se hagan el examen final no los nivelo. Y aunque no se los dijera, usted, su capacidad de análisis debe ser amplia. No habría de decirles los que no, los que no se examinen no los nivelo. Eso ya estaría de más. Tienen derecho a que ganar el curso los que saquen 25 puntos. ¿Argumento contrario? Los que no saquen 25 perderán. Los que no saquen 15 vos, hombre. Iscamich. Que no saquen 10. Ya. 7. ¿Y los que no se examinen, será que tienen derecho? No. Eso sí, no. Yo voy a ponerle el nombre nada más. Ese es otro tipo de argumento. Y ahí nos diríamos de mayor a menor, de menor a mayor, y no sería argumento al contrario. Pero hay gente que quiere que uno les haga dibujitos, que les lleve manzanas, peras, y a veces con algo que uno dice ya se debe tener la interpretación, porque estas son modalidades para hacer análisis. Alguien va a decir, ya viste que el licenciado dijo que los que no saquen 25 puntos no ganan el curso. ¿No eran 7, güey? ¿Ya? Ni eso no lleva ni análisis, ni para que lo estén comentando. Si con lo que primero que dije, ya de forma clara, mandé el mensaje.
Lick, pero puede ser de forma tácita también. ¿Ya? ¿Cómo de forma tácita? De forma escrita. Leí que decía de manera tácita o expresa, puede ser argumento contrario. Implícita. Ah, ok. es que yo entiendo que tácito y expreso es por que queda escrito, ¿ah? Sí, implícito quiere decir que no lo digo, pero se entiende. Sí, lo que pasa es que se confundió el compañerito. ¿Ya? Sí, es cierto, Lick, gracias. Bueno, vamos, pues, no crean que los regaño o que las cosas solo para remarcar, para que no se les olvide. No estoy haciendo bullying aquí. No se me van a poner muy techo de cristal. ¿Oye? A la gordo. Vamos, pues. Seguimos. Dicho en otras palabras, aquellas personas que no tengan cédula de ciudadanía, quienes estén inhabilitados políticamente, Quienes por estén estar inhabilitados. políticamente, Ajá. por estar ¿No pueden cumpliendo ser? algunas ¿No pueden ser qué? Electores. Y solo se dijo esto, miren. La condición es estar inscritos en el registro. Primero, derechos de ciudadano y inscritos en el registro electoral. Y es un ciudadano. En el registro de ciudadanos. Ah, pero también aquí, miren, abarca inhabilitados políticamente. Sigamos. por estar cumpliendo alguna condena de prisión en las cárceles del país o los extranjeros que no poseen la condición de electores y por lo tanto tienen prohibido participar en los eventos electorales que se realizan en Guatemala. Así es. Así pues, la norma explícita tiene un ámbito personal de validez formado por los ciudadanos guatemaltecos e inscritos en el registro electoral. Norma permitida. ¿Será que los extranjeros van a estar inscritos en el registro electoral? No. No. ¿Será que pueden votar? No. No. Y eso ya se entiende desde donde dice. Inscritos. Allá arriba, ya se los marqué. ¿Ya vieron dónde se los marqué? Personal de validez. No. Aquí abajo. Este se Los quedó. guatemaltecos. Electores guatemaltecos. ¿Qué dice? Guatemalteco. Ahí está claro. No hay necesidad que sea cubano, que sea mexicano, que sea extranjero. Si solo dice, son electores guatemaltecos. ¿Pueden los extranjeros ser electores? No. No. Ese es un argumento que a contrario. Y este argumento a contrario lo que implica es que no nos deben dar mayor explicación. No nos deben explicar con manzanas, con peras, con maicitos, con frijolitos. Si está redactado de esa manera, usted tiene que descartar todo lo que implícitamente está señalado, prohibido o permitido. Vamos pues. Mientras que el ámbito personal de la norma implícita prohibitiva está formado por la norma implícita prohibitiva. ¿Sí? Está formado por los extranjeros y no ciudadanos
Otro ejemplo adecuado lo obtenemos examinando el artículo 23 del Código Civil, que estipula que toda persona que tenga derechos que ejercitar y obligaciones que cumplir en la República y se ausente. ¿Qué significa eso? La obligación de dejar mandato. Y ahora le pregunto, ¿y si no tiene mandato? No tiene autoridad. Lo tiene que dejar. ¿Será que si no tiene mandato puede ejercitar? No. No. No, y no hay necesidad que lo diga al que si no tiene mandato. El solo hecho quiere decir que en este caso la norma fue redactada en sentido positivo. Toda persona que tenga derechos que ejercitar y obligaciones que cumplir en la República y se ausente, esa condición necesaria que se ausente, deberá dejar mandatario legalmente constituido. ¿Y qué pasa si no lo deja? No se puede ausentar. Si se ausenta, no va a poder ejercitar Derechos y obligaciones. ni derechos ni obligaciones. Es necesario que para conducir un vehículo de transporte y de 5 toneladas, se posea licencia tipo A. ¿La prohibición para quién es? ¿Para los que tienen tipo A? Para los que tienen B y C. Para los que tienen B y C. Para los que no tienen ese tipo. Para los que tienen... ¿Qué pasa si va alguien con una B y C? Yo tengo licencia. O puede sancionar por el tipo de licencia. Pero no tiene la que la ley manda. Y entonces, como no tiene la que la ley manda, ¿qué procede? Sancionar. Y ponerle la sanción que corresponda. Sigamos, pues. Adelante, Kevin. Elic, solo que ya son las 7. Ya son las 7, Elic. Ya solo nos faltan 2 minutos. ¿Dónde está Lidia? Aquí ya nos quedamos en el principio de no contradicción. Solo el ejemplo que falta. Que en virtud del razonamiento a contrario, no permite inferir que aquellas personas que no tengan derechos que ejercitar ni obligaciones que cumplir pueden ausentarse de Guatemala sin dejar mandatario, ya que no están jurídicamente obligadas a hacerlo. La obligación es para los que tengan obligaciones Y derechos. que ejercitar. Y para los que ni fu ni fa, Caso omiso. se pueden ir hasta mojados. Y no hay ningún problema. Vale. Ahí nos vamos a quedar y vamos a dejar pendiente que este es un tema que ustedes ya han visto. Noche, Lic. Feliz noche, cuídense. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.